¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, amigas de Facebook, de la página de Educación Bíblica Mujer? Nos encontramos en esta oportunidad en el primer viernes del mes de diciembre. Y vamos a continuar con el capítulo 5 de Santiago, este libro tan interesante que denota muchas veces en cada capítulo, cada vez que lo estuvimos estudiando, en las muestras, ¿no?, de un cristiano maduro. Y en esta oportunidad, en el capítulo 5, la palabra, el hilo conductual, digamos, que se presenta en el capítulo 5 es la palabra problemas, ¿no? Había problemas con el dinero, problemas con los ricos opresores, con gente que padecía muchas cosas que ahora lo vamos a ver en el día de hoy. Había personas afligidas, hermanos que se habían apartado del camino. Y Santiago, en este capítulo, reserva un tiempo para escribir a esos judíos en la dispersión acerca de esos temas. Bueno, sin más vamos a comenzar y hoy vamos a leer el capítulo 5 de Santiago desde el versículo 1 al más o menos al 6. 5, 1 al 6, y el título que le puse a este pequeño tiempo sería riquezas. ¿Cuáles son? Vamos a ver qué dice la palabra en este pequeño tiempo. En cuanto a eso, oremos primeramente, ¿sí? Señor, gracias por un nuevo encuentro de mujeres y te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, a las oyentes y al mío a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar sin más leyendo el capítulo 5 del libro de Santiago. Y dice así, vamos a leer los 6 versículos. Así más o menos tenemos una idea, ¿sí? Después lo vamos explicando. Dice, el título que tiene la versión 1960, la Reina Valera, dice contra los ricos opresores en esta oportunidad. Y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ellos, contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Les decía que qué fuertes, ¿no?, estos versículos, qué directos, pero qué reales, ¿no? Que el título de este devocional es riquezas. ¿Cuáles son? Y miren la definición que encontré de riqueza. Dice, conjunto de cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. Acá Santiago está hablando contra personas ricas que tenían mucho, que hacían un mal uso de sus riquezas, ¿no? Lo cual cabe aclarar que no está mal ser rico. Qué lindo es tener mucho dinero, es tener posesiones, se puede disfrutar cosas de la vida que quizás los que no tienen riquezas no lo pueden hacer. Hay ejemplos de personas ricas en la Biblia. Por ejemplo, Abraham fue muy rico, pero él caminó con Dios. En cambio, Lot también fue rico, pero no caminó cerca de Dios, ¿no? Y ahí está la gran diferencia. Y acá Santiago explica y exhorta a estos judíos que estaban en la dispersión sobre 3 razones por las cuales ellos están haciendo un mal uso de ese dinero, de sus riquezas, ¿no? Y los llama a la reflexión con esta exhortación. Y vamos a comenzar con el primer punto que puedo ver acá. El primer punto es que Santiago en el versículo 5:4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras,
el cual por engaño no les ha sido pagado. Acá Santiago les estaba mostrando fundamentalmente el primer punto de lo que hablaban, las razones para amonestarles, la forma en que obtuvieron sus riquezas. Acá decía que estos ricos estaban oprimiendo a sus obreros, a los empleados, o sea que estaban obteniendo una riqueza de una forma que no era lícita, ¿no? Trabajaban, les servían y no les pagaban el salario, los estaban explotando. Y al final del versículo 6 dice, y él no os hace resistencia, ¿no? En la ley mosaica, si leemos, que no lo vamos a leer ahora, porque es muy extenso, había muchas instrucciones que el Señor dejó cuando ellos llegaron a la tierra prometida, de cómo cuidar, de no valerse del pobre, del valor de la propiedad privada, de respetar el derecho del otro. Pero en esta oportunidad, estos judíos cristianos no estaban haciendo caso de esa ley mosaica, no se estaban aprovechando de su posición, de sus riquezas, y el pobre no tenía medios en esa época. Miren, si hoy actualmente nosotros, las que somos más, tenemos menos posesiones, hermanas y amigas, quizás nuestros derechos pueden ser vulnerados por nuestra posición de no tener demasiadas posiciones y demasiadas riquezas, en el mundo de la desigualdad, podríamos decirlo así, más en esa época, ¿no? Donde no había leyes tan claras como existe ahora, que aún tampoco son suficientes. Pero bueno, ahí Santiago los exhortaba, ¿no? Al final dice que el pobre no les hacía resistencia, los exhortaba a que no estaban pagando el salario de esos obreros, y los obreros bajaban la cabeza y aceptaban. Eran explotados, seguramente no tenían para comer, y hay una parte que dice que mueren, por eso morían así, o sea, sin tener la oportunidad de cobrar el esfuerzo de su trabajo. Qué triste, ¿no? Imagínense cada una de nosotras que tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión, que llegue a un momento y no nos pagan. Es terrible porque esperamos, trabajamos para vivir. Y bueno, esta situación se estaba dando en esta ciudad de Jerusalén, ¿no? Ellos estaban haciendo un mal uso de las riquezas. Y aparte estaban obteniendo riquezas de una forma ilegal, de una forma deshonesta, ¿no? Y Santiago los exhortaba en ese sentido. Y uno de esos puntos dijimos que les retuvo el salario en el 5.4. Y vamos a leer Jeremías, solamente un versículo, Jeremías 22.13, ¿qué dice en cuanto a esa actitud de esos judíos en ese momento que estaban reteniendo el salario de sus obreros? Dice así, hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Qué sabio que es el Señor, que hay una exhortación en cuanto a eso en la Biblia, ¿no? Y no dándole el salario de su trabajo. Que acá Jerusalén ya estaba destruida en esta profecía de Jeremías, ¿no? Y lo que no veían estos judíos de esa época, 10 años después de que Santiago escribió esta carta, decía el comentarista de Wiersbe, que Jerusalén fue destruida y todas esas riquezas de las que ellos acumularon, como decía al principio, fueron destruidas y fueron tomadas por los romanos. O sea que no les sirvió de nada tener esa mala actitud, ¿no? Con sus obreros. Y en la parte dice, no les ha sido pagado, y esa idea significa de que nunca recibirían. O sea, trabajaron y nunca recibieron el pago por ese trabajo, ¿no? Y otro punto de la mala forma en que obtenían sus riquezas, retenían el salario, pero a la vez tenían un beneficio político por eso. ¿Por qué? En Santiago 2.6 dice que ya lo dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Si un pobre iba y les reclamaba en los tribunales el salario, los arrastraban, o sea, no tenían posibilidad de ganar un juicio. Era un juicio injusto. ¿Por qué? Porque existía el cohecho. El cohecho, el que más poder tenía, pues pagaba para que la autoridad de esa época pueda fallar a favor
del explotador en este caso, ¿no? Y vamos a ver qué dice un versículo. Y hay una frase que me gustó mucho en cuanto a ese control político que tenían de los pobres en esa época. Dice, el que tiene el oro hace las reglas. O sea, yo tengo el poder, yo tengo el dinero, sujetate a mis reglas, si no, y atenete a las consecuencias, ¿no? Y el cohecho, ¿qué es el cohecho? Es un ofrecimiento de una dádiva, como les decía recién, o regalo a cambio de un acto, a cambio de realizar u omitir un acto dentro de su competencia. Vamos a ver qué dice Isaías, qué decía Isaías en cuanto al cohecho. Isaías 33, 15, 16. Vamos a leer los dos, el de Isaías y el de Amós. Isaías 33, 15 al 16 dice lo siguiente. A ver qué me encuentro. Isaías 33, 15 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, y el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras, ¿no? Acá Isaías estaba profetizando en cuanto al hecho de conducirse de acuerdo a la ley de Dios, traía esos beneficios, ¿no? Y al no hacer, el que no hace cohecho, dice, ¿no? O sea, el que no pervierte el derecho del más débil a través de una coima. Hoy en día sería una coima, así de simple. Amós, vamos a leer Amós, que también habla en cuanto a eso. Amós 5:12 dice lo siguiente, 12 al 14, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, ¿no? Acá estos ricos de los cuales habla Santiago no estaban haciendo un buen uso de su dinero, porque no es malo tener riquezas. Lo malo es tenerlas en una forma incorrecta, de una forma, como decíamos antes, reteniendo el salario del que sufre, usándolos para tener un control político, un poder. El que tiene el oro tiene las reglas. Y el Proverbios 23:4 habla de no afanarnos. No vamos a leerlo. Proverbios 23:4 dice, Proverbios 23:4. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No estemos afanados por tener y tener posesiones. Desistamos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, dice el Señor, ¿no? Por sobre todo si lo hacemos de una manera ilegal e incorrecta y que deshonra a Dios. Y otro punto, primero la forma incorrecta de obtener las riquezas, y el segundo punto que Santiago les exhortaba a estos judíos, de la dispersión, estos hermanos judíos, decía la forma en que usan las riquezas. Desde el versículo 3 al 5, dice que las tenían acumuladas. Dice que en el versículo 3 dice que el oro y la plata están enmohecidos y su moho. El moho es cuando uno dice está pasado, ya está con todo, con hongos, ¿viste? De estar ahí estancado, estacionado, se les pasó el tiempo, está enmohecido. Dice, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Pensaron, acordaron y guardaron para el futuro, retuvieron, ¿no? Mal, usándolo mal. Y el versículo 4 también dice que clama el jornal, el salario de los obreros, como lo dijimos anteriormente. O sea que lo malo tampoco es
ahorrar, no es malo ahorrar, es bueno, porque uno tiene que ser un buen administrador, guardar si podemos, porque tener un resto porque no se sabe lo que va a pasar mañana, ser buenos administradores. Nosotros somos administradoras de lo que Dios nos da, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, y tenemos que usarlo para solventarnos nuestras necesidades, para colaborar en la obra, para colaborar con la obra de Dios, que es la vida de las personas, con aquellas personas que tienen necesidades y mayormente los de la familia de la fe. Acá no estaba pasando eso, ¿no? Acá estaban acumulando riquezas y no compartían con nadie, avaros. Y el Señor, en Mateos, vamos a leer Mateos 6, 19 al 21, que dicen en cuanto a eso el Señor. Mateo 6, dice 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿no? Acá no está mal. Acá el Señor no es lo mismo que cuando le dijo al rico que tenía que vender todas sus cosas y para poder ser salvo. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor sabía que el mayor pecado de ese rico era la avaricia. Acá no está hablando de que no tengamos riquezas, porque no está mal tenerlas, como les decía anteriormente, sino el uso que hacemos de esas riquezas, cómo las administramos, para qué las usamos. Quizás si somos muy ricos, muy ricas, y hay personas que tienen muchísimo dinero y colaboran en la obra del Señor y ofrendan a misioneros. Y aún mismo nosotras que quizás, o yo en mi caso, no tengo muchas riquezas, pero tenemos otro tipo de riquezas, ¿no es cierto? Siempre queda un resto de parte del Señor para dar al que menos tiene. Eso es una realidad. Pero acá el Señor no está diciendo que está mal ahorrar, está perfecto. Pero ya cuando solamente es un deseo egoísta, por eso dice, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, ¿no? Acumulaban y acumulaban y acumulaban. Dice, hay una frase acá que la anoté, dice, lo que nosotros poseemos y usamos son solo cosas. Podemos tener muchas cosas. Podemos tener 10.000 autos, 10 Rolls Royce, 3 Mercedes, 5 casas, una casa en Punta del Este, una casa en distintos lugares, pero son cosas, son muchas posesiones. Y si son solo cosas si no estamos en la voluntad de Dios. Todas esas riquezas, esos bienes tienen que ser usadas para el servicio del Señor. Les decía acá Santiago, ese era uno de los grandes errores. Los tienen acumulados, los guardan, están en los autos 10 Rolls Royce, uno para cada. Una ilustración que ponía Wilson y decía, hubo un jeque árabe que tenía no sé cuántos Rolls Royce de acuerdo a cada mujer que tenía, ¿no? Porque bueno, allá en esa cultura los jeques árabes tienen muchas mujeres. Entonces tenía muchísima plata para muchos autos, uno para cada mujer. O sea, lo bueno, como les decía, lo malo no es tener riquezas, sino cómo uso las riquezas. Si no estoy dentro de su voluntad, no son agradables a Dios, ¿no? Son solamente eso, cosas, riquezas materiales. Otro punto dentro de la forma incorrecta de usar las riquezas, dijimos que era acumularlas, después privar a otros de beneficiarse con ellas. En el versículo 5.1 de Santiago, dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Te vas a privar, o sea, esas riquezas muchas veces no nos beneficiamos, no se benefician las personas avaras que tienen tantas riquezas de esos tipos de riquezas, ¿no? Y otro punto es esa vida de lujo, como les decía anteriormente. El 5.5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Haber vivido y sido disolutos en un desenfreno, en un descontrol total.
10 autos, muchas, y que terminaron siendo solamente cosas, ¿no? Acá vamos a leer Lucas 12:15, que es cuando el Señor le pide que se guarde de la avaricia. Lucas 12:15 dice lo siguiente. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice, cuídate de la avaricia, porque la avaricia es el punto de partida para muchos otros pecados. La avaricia te lleva a robar, la avaricia te lleva a sacarle el sueldo al obrero, la avaricia te lleva por un camino de descontrol y desacierto que no tiene retorno muchas veces, ¿no? Es el punto de partida para muchos pecados. El ser avaro. El avaro es el que quiere más y todo solo para uno mismo, no para compartir, no para la obra del Señor. Y estos acá, el Señor le habló así al rico insensato, ¿no? El insensato es el que no razona, no tiene, o sea, tiene su mirada puesta en otras cosas. Y en este caso, en las riquezas, en las posesiones, en los bienes materiales. Y vamos a buscar, que este versículo me encanta, 1 Timoteo 6, 17 al 19. Me fui para el otro lado, no. 1 Timoteo 6 dice lo siguiente, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mira la exhortación de Pablo a los ricos, ¿no? Muy parecido a los de Santiago. Echen mano de la vida eterna, que no hagan un mal uso, que no sean avaros, ¿no? Y antes hay un versículo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿no? Y a veces podemos poner la mira en las cosas de arriba, como decía, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. No, el Señor le decía al rico insensato, la vida del hombre no depende de los bienes que posee. La calidad espiritual no depende de las posesiones económicas, de la cantidad de cosas que tengamos materiales, tangibles, sino de lo eterno, de nuestro corazón para Dios, ¿no? Y acá en estos judíos de Roma, que estaban en Jerusalén, no estaban cumpliendo eso. Vamos a leer acá en la página 141 del libro, que era una ilustración que yo quería mostrársela, dice, y que ya se los comenté igual, 10 años después de que Santiago escribiera esta carta, Jerusalén fue destruida por los romanos y toda su riqueza acumulada fue confiscada, ¿no? O sea que todo eso, como decía Santiago, va a testificar contra ellos. Testificó y testificará cuando estén en su presencia, ¿no? Porque cada segundo de nuestras vidas va a ser contada cuando estemos delante de Él, seamos creyentes o no. Dice, hacer tesoros en el cielo significa administrar correctamente todo lo que Dios nos ha dado, porque somos administradores, administradoras. Cada una de nosotras, amigas, somos administradoras de todo lo que Dios nos ha dado. Nos dio esta lapicera, la administramos. ¿Para qué la usamos? Para dar la gloria a Dios. Nos dio un auto, ¿para qué lo usamos? Nos dio una casa, ¿para qué la usamos? Nos dio bienes, nos dio salud, ¿para qué la usamos? ¿No? O sea, somos administradores, nada lo que tenemos nos pertenece, ¿no? Todo es de Él. Cuando nosotros tenemos es una re bendición tener dinero seguramente para muchos, porque podés conocer lugares, poder viajar, pero cuando tenemos solo eso, es como decía antes, son solamente cosas, si no estamos dentro de su voluntad. Porque vamos a ver por qué, lo que las riquezas crean. Así no me adelanto. Y el tercer punto, que acá muestra Santiago, dice, lo que las riquezas
crean. Desde el versículo dice, las riquezas perecen. Como les decía, ¿para qué? Tenemos tantas riquezas, ¿de qué sirve si no estoy dentro de la voluntad de Dios? Dice que, como les decía antes, toda la riqueza que tenían esos hermanos en Jerusalén fueron confiscadas por los romanos. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos. Dice, habéis acumulado para los días postreros, pero esas riquezas perecen, no son permanentes, no son eternas, ¿no? Y habéis condenado y dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Dice, lo que las riquezas crean, una de las características de las riquezas que perecen. Otro punto dentro de lo que las riquezas pueden crear es que las riquezas mal usadas destruyen nuestro carácter. Como les decía anteriormente, la avaricia es el punto de partida para muchos otros pecados. Y 1 Timoteo 6:10, ese es el que dice, vamos a leerlo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando no me equivoqué, no era ese. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? La raíz de todos los males es la avaricia, el amor al dinero, porque nos lleva a desviarnos, a buscar placeres en la droga, por ejemplo, a buscar placeres en la prostitución, las mujeres, en el alcohol, en el desvarío, en el descontrol, en tener una vida vacía, si no estamos dentro de su voluntad. El buen uso del dinero glorifica a Dios. Las riquezas, por eso tenemos que buscar de estar teniendo esa comunión con el Señor y ordenando nuestra voluntad, ¿no? El versículo 8 es el que yo les decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? Y tiene que ver con la piedad, con el contentarnos, con el estar con lo que tenemos. Pero bueno, estamos hablando de las riquezas. Dice, y en Proverbios 22:1, que lo vamos a leer, porque está muy lindo ese versículo, Proverbios 22:1, ilustrando un poco este tema, dice, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. El buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro, ¿no? O sea, tener valores cristianos, estar dentro del centro de la voluntad de Dios, buscar la dirección de Dios, es mucho, y usar esas riquezas para el servicio de Dios es mucho más importante, es mucho más valorable para el Señor. Y vamos, el otro punto dentro de la que las riquezas van a crear, que el juicio es seguro, dice acá Santiago. Decía, el juicio en 5:3 al 5 dice que todas esas riquezas acumuladas, el moho en el oro, en la plata, todo eso iba a testificar contra ellos. Y clama también el jornal de los obreros, porque ese clamor llegó, dice en el versículo 4, dice en la última parte, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y todas nosotras vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo o ante el juicio del gran trono blanco. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Para las que somos sus hijas, vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, no para condenación, porque ya somos salvas. Nuestros pecados, nuestras faltas fueron cargadas en la cruz por el Señor. Nosotras creímos, somos sus hijas, las que creímos. Los que no creen van a presentarse en el juicio del gran trono blanco. Y vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15, que dice en cuanto a esto. Hablando de que el mal uso de esas riquezas, las que son estos hermanos judíos de Jerusalén que hicieron un mal uso de sus riquezas, a quienes Santiago exhortaba y que eran hijos de Dios, no van a perder su salvación, pero van a comparecer ante el tribunal de Cristo. El juicio de Dios es seguro, dice Santiago, ¿no?
Y los que no creen van a comparecer en el tribunal de Cristo cuando el Señor venga, ¿no? Y vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, el título que tiene la Biblia 1960 dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio es seguro. Todos vamos a comparecer ante el tribunal, ante Dios en algún momento. En el Hades están los que no tienen a Cristo en su corazón, los que nunca han creído, pero van a ser juzgados con los libros de sus vidas también van a ser abiertos delante de Dios, ¿no? O sea, por eso pero dice en el versículo 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, ¿no? Y el que no estaba inscrito en ese libro de la vida, o en el libro de la vida donde están inscritos los que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador por la fe, solamente en Jesucristo, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Eso es una realidad. La palabra es verdad y es una gran realidad que va a suceder. Y otro punto importante, además del juicio, es que la pérdida de una gran oportunidad de hacer y de hacer un uso adecuado de las riquezas, ¿no? Hay una frase que, para ir terminando, voy a leer del libro, página 146, a ver acá. Hablábamos recién de los dos juicios. El tribunal de Cristo no es un juicio, porque nosotras, las hijas de Dios, no vamos a ser enjuiciadas, sino es para recompensas, para evaluar las intenciones de nuestro corazón en cómo servimos en el servicio a Dios. Pero el juicio del trono blanco sí es para condenación de las naciones y de los que no creyeron en Jesucristo como Salvador. Dice en esta frase acá, el regreso de Cristo Jesús, cuando el Señor venga a la tierra otra vez, el regreso de Cristo causará que algunas personas sean pobres y otras ricas, dependiendo de la condición espiritual de sus corazones. Y Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay muchas personas, muchas hermanas, muchas amigas que en este mundo son pobres, pero quizás allá sean muy ricas. Quizás no, estoy plenamente segura si son hijas de Dios, ¿no? Porque el valor de las personas no depende de la abundancia de los bienes que tenemos, sino de nuestra relación con Cristo, de haber recibido a Cristo en su corazón. Y muchas quizás acá son muy ricas, tienen muchísimas posesiones, les desborda el dinero, les sale por todos lados, derrochan, hacen un mal uso, y cuando estén delante de Dios van a ser muy pobres. Eso es una gran realidad y es una gran verdad. Y todo lo que guardamos, dice acá Wiersbe, lo perdemos. Todo lo que damos a Dios lo conservamos, y además de esto, Él agrega con intereses. Eso es una gran verdad. Pero por sobre todo, el título que le puse a este devocional, yo le dije, riquezas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestras riquezas? Mi riqueza. ¿Los bienes materiales o las riquezas espirituales? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que busco en todo lo que hago?
Nosotras tenemos que trabajar para mantenernos, para cuidarnos, nos gusta tener una casa agradable, una casa que tenga las comodidades. Y Dios eso lo sabe, porque sabe todas las cosas. Pero ¿cuál es mi riqueza, mi tesoro? Mi corazón dice, donde está vuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Ojalá que el tesoro de cada una de nosotras sea el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y las que somos sus hijas, de buscar cada día su dirección, su dependencia, ¿no? Este año nos ha enseñado que, al menos a mí una persona, hace mucho más temerosas, ¿no? De buscar y decir, Señor, mostrame, porque de ti dependemos, ¿no? De ti dependemos. El mañana es incierto, como les decía en el encuentro anterior. Si hay algo que no podemos manejar es el futuro, mucho menos las riquezas. Y las riquezas abundantes vienen del Señor Jesucristo. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y te hablaba recién del juicio del gran trono blanco, de que se abrieron los libros de la muerte y el Hades. Y hay dos caminos, dos lugares para ir, el cielo y el infierno. El cielo, las que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que alguna vez hemos recibido, escuchado, que somos pecadoras desde que nacemos y le recibimos, reconocimos ese pecado delante de Dios, le pedimos perdón y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Porque dice que todos pecamos y estamos destituidas de la gloria de Dios. Pero el Señor en su amor, el Señor Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si la recibimos, dice en Juan 1:12, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te animo a que si nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón, consideres tu situación espiritual delante de Dios, que tú sepas tu situación espiritual no sea estar separada de Dios por la eternidad, que cuando venga el tiempo de comparecer delante de Él, no estemos en el juicio del gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo, porque un día creíste. Porque es tan real el cielo como el infierno. Y en la oportunidad y la época de gracias es hoy, es acá, es hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Hoy es el día de salvación. Te animo a que busques la verdad de Dios, preguntes. Seguramente muchas veces escuchaste o no hablar de Jesucristo. Recibe a Jesucristo, no lo rechaces. Él es amor. Él, estos días estaba leyendo en Lucas que Él no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y Dios te ama. Pero a veces el tiempo de la venida del Señor está cerca. Hoy es el día de salvación. Te animo a que recibas a Jesucristo en tu corazón y que nosotras, las que somos sus hijas, podamos revalorizar nuestros tesoros, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos la semana próxima. Vamos a orar antes de terminar, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra hermosa, porque pudimos escucharte, porque tenemos muchas riquezas en ti. Y te pedimos por aquellas oyentes que nunca tuvieron un encuentro contigo, que tú las convenzas de justicia, de pecado y de juicio. Y también por nosotras, las que somos tus hijas, que tú bendigas grandemente, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, mi Salvador. Amén. Bueno, nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo viernes. Chau, chau. Bendiciones.